las fuerzas norteamericanas derribaron entre 4 y 5 objetos voladores no identificados. 4, ¿no? Sí. Montana, la zona de los Grandes Lagos, sí, Alaska. Exacto. Sí. Primero fue exactamente Carolina del Sur, posteriormente Alaska, luego Canadá y Michigan, que fue el del día domingo. Eso que ustedes dicen, en el derribaron así nomás. O sea, se cerró el espacio aéreo. Esto fue con Cuática. Fue con Cuática. Duró poquito ese cierre del espacio aéreo, pero mira, hagamos una especie de resumen para la gente que... porque esto está con demasiada información y ha estado poco claro para la mayoría de la gente. A no dudar de que se ha despertado, ha implosionado una especie de ovnimanía producto de esto. Entendamos que hoy por hoy no solamente varios gobiernos, entre ellos Norteamérica, reconocen la existencia de este fenómeno que no tiene mayor explicación. Vale decir, tecnologías desconocidas que hacen cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, que desafían todo lo conocido construido por el hombre y que están allá afuera. O sea, digamos que hay tecnología que supera por lo menos nuestro funcionamiento racional de cómo serían las aeronaves construidas en la Tierra. Entonces, existe el fenómeno. Es un elemento. Es un hecho. Vale decir, estamos en un punto donde ya no vale decir, yo no creo, es que yo no he visto nada. No, está reconocido oficialmente como real. Que hay tecnología que supera el desarrollo humano. Absolutamente, porque no hay explicación alguna. Entonces... ¿Cómo cuál? Por ejemplo. Como de tecnología humana, claro. Tú. O sea, tú dices, aquí hay tecnología, o sea, se ha detectado, se ha archivado, se ha estudiado tecnología aérea o en estos, digamos, aparatos que no tiene que ver con el desarrollo humano. Eso está absolutamente documentado. A ver, emplazo a mis queridos amigos del Switch, si pueden buscar lo siguiente como registro en YouTube. Si ustedes ponen portaaviones Nimitz, ¿cierto? Con Z, año 2004. Nimitz, que muy famoso, incluso salió una película que se llama La Cuenta Final, que retrocedían en el tiempo y iban al ataque de Pearl Harbor, un portaaviones moderno que terminaba obviamente derribando los aviones cero. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el caso Tic Tac. ¿Por qué esto es tan importante? Esto sucedió el año 2004. Para ellos era un secreto de los mejores guardados. Y el año 2017... Héctor Elizondo, quien había trabajado en el Departamento de Defensa, Matón Delonge, que es el vocalista de Blink 182, que está súper hiper metido en el tema ufológico, agarran este video, que lo desclasifican, y ahí es donde Washington, 2017, y donde el Pentágono tiene que decir, ok, nos pillaron, ¿y qué muestra? Teníamos material, tenemos como un portaaviones, 4 aviones caza de guerra de los Estados Unidos, los más modernos del momento, comienzan a perseguir por radar y a través de sus aeronaves varios objetos, 5, y uno en particular que se va a ver en el video que finalmente no le pueden dar alcance. Hace maniobras que para la tecnología y el entendimiento humano son completamente imposibles. Lo están buscando, o puede ser tic-tac. Perdón, entonces tiene que ver con la velocidad desconocida completamente por o sea... Exacto. Aviones de guerra, naves, lo más moderno, nada alcanza ese... Mira, hasta lo que sabemos nosotros podemos movilizarnos y desplazarnos por el cielo de dos maneras. Por algún proceso de propulsión a chorro, combustión de combustible, o por hélices, ¿cierto? Ok, esto era... ¿Sabes por qué le llaman tic-tac? Porque tienen la forma de estas clásicas pastillitas de menta. Entonces algo que es una especie de cilindro achatado, en donde derechamente no se le ve cómo, porque esto puede avanzar, ir a máxima velocidad, detenerse, no tiene hélice, motor, no le sale un sistema de chorro que lo esté moviendo. Eran varios y tienen la capacidad, porque son aeronaves, pueden andar en el espacio y submarinos al mismo tiempo, salían del agua, del océano. Entonces cuando trataban de perseguirlo y los captaban con la cámara, finalmente dijeron, ¿saben qué? A propósito de las declaraciones del piloto que fue testigo directo con esto, más todo su equipo de comandancia, dijeron, si tú me apuras, digamos, yo creo que esto está 100 años adelantado a nuestra tecnología o siquiera lo que entendemos de cómo funciona una aeronave. Mira, ahí está, el incidente con ovnis del portaaviones norteamericano Nimitz. Y está el video. El video es muy famoso porque esta desclasificación no solamente fue alguien que cuenta, sí, nosotros uniformados vimos tal o cual cosa. Está ese video que dio la vuelta al mundo. ¿Y era un platillo? Y tenía, como te decía, esta forma de esta pastillita de menta. Es como un cilindro, es como el típico que ayer yo veía que la Karen muy bien mencionaba, como estas naves nodrizas, que se ven con forma de puros alargados, pero más chatitas. Estamos hablando de un objeto que mide más o menos como 7 metros de diámetro. Con movimiento errático, porque también eso se hace, que en general siempre es lineal, ¿no? Toda la tecnología, los aviones, en fin, todo se lanza
lanza, se dispara. En este caso... Exacto. Imagínate, un avión, un vuelo comercial, bueno, no tienen freno. No es como que hoy voy llegando a la pista, me pasé, cambio. freno, pongo marcha atrás. Esto puede hacer cualquier cosa. Van con propulsión los aviones. Exactamente, van con vuelo. Claro. Entonces, todo un trabajo de inercia. Estos objetos podrían hacer algo para que se entienda que de cómo nos afecta la gravedad. Si es que algo va, por ejemplo, a 1000 kilómetros por hora y hace un giro de 90 grados, ¡pah! Así como con la serie El Auto Fantástico que queda pegado al vidrio, cualquier piloto, cualquier persona que estuviese adentro quedaría convertida hecha puré. Su cerebro no lo resiste, sus huesos tampoco debe ser conducida por algo que no es... Algo que no entendemos. Humano. Incluso algunos dicen que la tecnología de ellos podría permitir que tener una especie de clima o de ambiente personalizado que no se ve afectado por los fenómenos físicos allá afuera. Estamos viendo el video, ojo. Esto que tic-tac y que este en particular, porque eran varios objetos, tienen forma como de un trompo. Este que está acá, ¿no? Es el que está en el medio. Claro, son estos sistemas de mira que tienen, José. Los caza, ¿no? Exactamente, que comienzan a buscarlo y lo capturan. Pero es como un platillo, pues. Es como un platillo, son varios. ¿Gira en su eje un poco? Algunos giran en su eje. Ya. Y lo que pasa es que aquí empiezan a surgir, muy interesante tu pregunta, querida, porque si es que uno quisiera tratar de hacer cronológicamente el fenómeno ovni, cómo funciona, te das cuenta que parece que tienen que ver mucho con el inconsciente colectivo. ¿Qué digo con esto? En los años 40 y 50 son casi como lo muestran las películas, sí, con patas para aterrizar, sí, como con tuerca, ¿sí o no? Sí, y las fotos son así. Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Peligro, peligro, como absolutamente. Me encanta. Pero luego, cambiando el siglo y cambiando el milenio, tienen una onda, y de aquí el interés de muchos por los ovnis, de carácter espiritual. Hoy por hoy, para muchos este tema alcanza casi algún atisbo religioso. Es más místico. Es más místico, esotérico. O sea, de repente alguien medita, alguien es súper vegano, a alguien le gusta la naturaleza. Una suerte de Paribet, sí, ponte tú. Sí, no lo quería decir. Algo chamámico, claro. Sí. De guía espiritual. Claro, los marcianos guardan los relojes. No, yo creo que tiene otra forma de ir el tiempo a ella. Pero finalmente van cambiando como si se adaptaran a nuestra idiosincrasia. Y ahí viene una pregunta muy importante. ¿Son extraterrestres? Vale decir, tecnologías que vienen de un planeta foráneo, lejos de la Tierra, de nuestra Vía Láctea, o al menos de nuestro sistema solar, ¿o son criaturas un poco más mentales, espirituales, que proyectan imágenes que de cierta manera tienen que ver con nuestro inconsciente colectivo? Oh, querido, ¿sí o no? Seremos nosotros mismos. Hay una película que me encanta, que yo le digo a José, que es Interestelar. Interestelar. Que es preciosa, que a lo mejor somos nosotros mismos en este viaje por el tiempo. Bueno, está Interestelar y la otra película... La Llegada. La Llegada. Donde ella interpreta, sí, o sea, el lenguaje de ellos, le dicen a ella lo que va a pasar. Exacto. En el fondo es... Claro, ellos... Lo que pasa es que estas películas... Es filosófico. Lo que, me gusta, porque lo que está diciendo André es que aquí, en el fondo, se quiebran dos ejes que para el ser humano son verdaderas cárceles, que es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, absolutamente. Nosotros estamos atrapados, somos rehenes del tiempo. Así es. Y del espacio. Exactamente. Y fíjate lo que dice la física teórica, es que mira, es bastante curioso, porque aquí es cuando estamos juntando espiritualidad con el tema ufológico. Y es que la tecnología podría llegar a romper la tela de la realidad, como escapar de la Matrix, claro, que es precisamente salir de los límites del tiempo y del espacio. Einstein ya lo proponía, obviamente, donde dice uno puede, como Interestelar, efectivamente ir al futuro, porque es relativo respecto a la velocidad con que te mueves, cómo va surgiendo el tiempo. Porque, por ejemplo, es como si yo te dijera algo así. Si de aquí a Viña hay 100 kilómetros y yo voy a 100 kilómetros por hora, me demoro una hora. Si voy a 200 kilómetros por hora, me demoro media hora. Ya. Hay un momento, si tú empiezas a aumentar la velocidad, ya 1000 kilómetros por hora me demora menos un segundo. Claro. Es, ¿qué tal si yo viajo a tal velocidad que cuando voy a partir yo ya estaba? ¡Oh! Me encanta
el ejemplo. Te lo traté de reducir. Claro, porque después si tú vas aumentando la velocidad, la aumentas, vas reduciendo, hasta que cruzas el eje del tiempo. Exactamente. Oye, ese es el ejemplo más facilito que me lo puede decir. Claro, porque ¿qué es lo que plantea? 100 kilómetros por hora te demoras 1 hora. Sí, a 200 te demoras media hora. ¿Y qué pasa si cada vez voy, claro? Más rápido, vas a llegar a 0 y de ahí vas a cruzar el eje del tiempo. Absolutamente. Entonces, eso lo dice Einstein, claro. Eso lo dice Einstein. Habla sobre el tiempo relativo y sobre que en realidad uno lo estima como fijo, ¿cierto? Como que el tiempo corre igual para todos. De hecho, no. De hecho, él mismo decía, es tan subjetivo el tiempo que pregúntale hoy día, el día de la amistad, el día del amor, ¿cuánto dura un minuto? ¿A cuánto dura tú si te sentás en una estufa? Créeme que un segundo se te va a hacer eterno. Claro. O debajo del agua, claramente. Sí. Exacto. O casado, dicen algunos también, También, bueno. Después del séptimo año. Bueno, ese es el dicho. Sí. Después del séptimo año viene todo. Con el tema de la materia pasa también algo parecido, ¿no? Los suizos han desarrollado algo también bien especial. Exacto, eso se llama el acelerador de hadrones, porque ellos querían, a través de este anillo que dura concluye, digamos, bastantes kilómetros, quieren ver si acelerando partículas sustanciales pueden entender qué había antes de que existiera todo. Porque esto es muy loco. Porque ustedes seguramente han oído hablar de la teoría del Big Bang, que es la creación del universo, ¿ok? Entonces dicen, toda la materia que está acá afuera, que conocemos, estaba concentrado en una sola esfera, un huevo, que no medía más que una pelota de fútbol. Todo. El planeta Tierra, el Sol, lo que serían después la galaxia, estaba concentrado y de repente explota y solo desde ahí, como decía el astrofísico Stephen Hawking, comienza a expandirse el espacio y el tiempo como consecuencia. De hecho, se dice que el tiempo es una consecuencia del espacio. Donde hay espacio hay tiempo, pero no al revés. Vale decir, dentro de las unidades de medida, el tiempo es mucho más irreal que el espacio. Es mucho más variable, cambiable. Es simplemente una fantasía de mecánica. Desde esa óptica, si la variable espacio es más existe y la variable tiempo es más flexible, uno podría eventualmente creer que se podría viajar en el tiempo. Absolutamente. Entonces ahí viene la idea de curvar el espacio. Entonces, por ejemplo, de hecho, la gran pregunta que hizo Einstein cuando estaban todos sus colegas científicos, y él empieza a plantear sus teorías y vienen y lo paran. Como todos los grandes genios, lo ridiculizan en algún momento. Después ya cuando que entran lo cuestionan y después dicen, no, si esto era. Esto es válido para todos, como los Beatles, así como, oh, estos hippies locos, qué mala su música, nadie los va a contratar. Y bueno, los Beatles son los Beatles. Entonces, Einstein planteaba esta idea, entonces lo para uno de sus colegas científicos, académicos, así como muy obtuso, y le dice, usted me está diciendo entonces que la distancia entre dos puntos, la distancia más corta, no es una línea recta, o sea, para llegar lo más rápido donde ustedes es, yo no tendría que caminar así. Lo que yo podría hacer es irme para allá y aparecer acá. Porque mi dominio del espacio permite que si yo, bajo ciertas condiciones, lo curvo. ¿Sabe qué quiere decir eso de cierta manera? Es que todos los puntos del mundo, del universo, están conectados. Y eso sí ha sido demostrado, no es solo teoría, ya es lo que se conoce como enlace cuántico, y todavía los físicos no entienden cómo una partícula en la Tierra cambia, ¡pum! Y algo que está a millones de distancia lo sabe y cambia junto con ella. Entonces, esto que a lo mejor apareció acá, quiere decir que se dio esa vueltecita que tú diste y aparecieron acá algunos... Por ejemplo, porque mira, tú planteaste algo muy interesante. Una de las teorías, aunque ustedes no lo crean, la teoría extraterrestre, o sea, visitantes de otros planetas con una mayor tecnología, dentro de los más grandes estudiosos, donde se incluyen científicos, como por ejemplo Avi Loeb, que es el jefe de la carrera de astrofísica de la Universidad de Harvard. Un seco. Sequísimo. Y él cree en lo extraterrestre, de frentón. Hay inteligencia más allá de la Tierra que nos dice que lo ha comprobado, que hay data científica. Exactamente. Él fue el que se hizo cargo del famoso asteroide Oumuamua, que él decía, eso no es un pedazo de piedra volando en el espacio, es una nave inteligente tripulada que vino a sacar, entre otras cosas, información a la Tierra. Stephen Hawking también creía en los extraterrestres. De hecho, él decía,
¿saben qué? Si ellos tienen nuestra naturaleza, mi recomendación es que no envíe señales, que nunca digámosle allá afuera dónde estamos ubicados, porque si son como nosotros los marcianos, nos van a atacar. Nos van a colonizar. Desconfiando en la naturaleza humana. Claro, ahora eso es desconocer, digamos, porque yo creo que este fenómeno ha estado acompañándonos por mucho tiempo. Por lo que yo te estoy siguiendo, tú dices, pones varios ejemplos y tú dices, ya, hay data, hay información, hay suficiente evidencia de que efectivamente hay vida extraterrestre. No sabemos de qué tipo, pero que la hay. Hay tecnología desconocida no humana. Ya, eso existe. Eso ha sido comprobado, digamos. Está confirmado, o sea, está aceptado. ¿Quiénes lo aceptan? El último fue Estados Unidos, previamente Rusia y Francia. Y ojo, si tú lo piensas bien, Chile también lo acepta. Ojo, la gente quizás no lo sabe esto, pero así como de tu bolsillo sale la plata de los políticos, de la gente que está en prisión, también de nuestro bolsillo sale la plata para la CEFA, que es el Centro de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Me parece que está muy bien, digamos. Yo lo financio feliz de la vida, es súper necesario. Pero ¿sabes qué significa? Que Chile reconoce, sí, de vez en cuando, en el cielo de nuestro país, largo y angosto y característico como tal, aparecen cosas que no sabemos su origen. Ya, pero en el caso de los ovnis, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, Alaska, en fin, tú dices, ¿podría ser o en realidad tú te quedas con la teoría, no, esto fue espionaje y esto es una oportunidad diplomática o política? Ya, esa es la pregunta del millón. Dos cosas. ¿Y por qué ahora además se juntan tanto? Como que 4... Perfecto, hay respuesta para ambos. Solamente dar un pequeño paréntesis que frente a lo que habías tú planteado, es que una de las teorías es que somos nosotros mismos, porque los estudiosos más potentes de esto, la que menos creen es que sean visitantes de otros planetas, y las que ganan, que suenan más fantásticas que la anterior, pero sin embargo tienen mucho sustento, es o somos nosotros mismos del futuro, y por eso no interactúan. Claro, y por eso no interactúan con nosotros directamente, que nos dicen, pero ¿por qué se pasean como Pedro en su casa? No pueden. Y no aterrizan. Pues no pueden porque podría haber una intervención. Uno, y lo otro que serían seres de otras dimensiones, más no de otro planeta. Conviven con nosotros, pero otros seres, en realidad es paralela. Pero a ver, es que ahí, a ver, de nuevo. No, sí, yo sé que está loco. No, espérate, tú dices. Qué rico hablar de esto a esta hora, qué fascinante. De verdad que tener un espacio para hablar de esto. Sí, espera, que tengo un tazón de café en la casa. Entonces tú dices, ya, los ovnis existen. Reconoció oficial. Varios países y varios científicos serios lo confirman. Vida, digamos, ahora, no necesariamente es, insisto, ni ALF, ni ET, ni nada. Podemos ser nosotros mismos, por ejemplo, que venimos de otro tiempo. Exacto. Ya, que nos visitamos. Y que en el fondo no hay posibilidad de romper la barrera, entonces no podemos interactuar, como en la película Interestelar. Sí, exacto. Sí. O sea, multiverso Marvel, por decirlo menos. Eso es quebrando el tiempo. Y lo otro es que son seres de otra dimensión. De otras dimensiones. ¿Y qué diferencia hay con quebrar el tiempo? No somos nosotros mismos, entonces sería... Porque esto significaría que, así como el universo que conocemos, que vivimos en un planeta que es el tercero del sistema solar y con todo lo que pueda ser detectado por instrumentos, existen otras realidades, como esto mismo, pero parecido, pero ni tanto. Pero como o muy distinto. Es un multiverso, entonces es otra esfera de la realidad. Son otras realidades donde yo no podría ir con un vehículo, no importa cuánto viaje, es como el cielo de Dios. Exacto. No puedo ir con un cohete. No se cruzan. No está en un lugar, está en un lugar, esfera de la realidad. Claro, qué interesante. ¿Y por qué tantos ahora? Yo estoy convencida que si nosotros nos ponemos... Chile tiene un cielo privilegiado. De hecho, hay países los centros astronómicos están acá. Sí, reservan con 5 años de anticipación por 2 días de observación de nuestros cielos desde los distintos observatorios. Entonces, yo creo que si nosotros observáramos bien, también encontraríamos muchas más cosas con toda la tecnología que tienen a lo mejor en otras partes. ¿Por qué se da esto tan seguido? ¿Por qué son 4 avistamientos? Maravilloso. Ya, es que aquí pasó algo que es muy específico. La cronología dice así. 4 de febrero derriban en el Sur Carolina, o sea, en Carolina del Sur, un objeto no identificado.
y lo toman y lo muestran y dicen, ah, esto es un globo chino de espionaje que tiene antena, un montón de cosas. Hay algo que está ahí tapado, es una imagen que mostraba recién ahí. Exactamente, que es como una lona. Ya, es como que pincharon el globo, entonces quedó así todo desguañañado. Perfecto. Entonces, aquí viene, es que la pregunta de ustedes es muy interesante. ¿Por qué de repente hay como una ola de invasión de esto? Claro. Ahí estamos viendo la fotografía de este supuesto globo que derribaron en Carolina del Sur, Estados Unidos. Cuando sucede esto, dijeron, oye, ¿qué derribaron? Un globo. ¿Y de dónde? Es chino. ¿Y qué estaba transmitiendo? Bueno, le preguntamos y ellos dicen que es para medir el tiempo y que se le fue, se le arrancó. O sea, no te creo. ¿Cómo? No te creo. Un globo meteorológico. Sí, y que se le fue, que el viento se lo llevó. Se lo llevó de China hasta Carolina del Sur. Don James. Con su... Ahí don Jaime arriba del globo. No, Jaime. mal. Monitoreando, don James. Pero ¿cómo llega hasta ahí? Sí, claro, no, y después decían, no, es que queríamos ver el clima como cerca de los casquetes polares, en el Polo Norte, y por ahí se arrancó. Ni así. Entonces... Ahí lo destruyeron. Aquí viene no, lo destruyeron de una, sin problema. ¿Por qué no se puede capturar? ¿Por qué hay que destruirlo? Porque no saben qué sistema de defensa puede tener. Al querer capturarlo puede, de cierta manera, responder de otra manera. Idea. Claro, aunque si bien... por ejemplo, sí, no sabemos si trae una sorpresa, una bomba. Eso es el 4 de febrero. Y a continuación derriban un ovni en 10, 11 y 12 de febrero, viernes, sábado y domingo, en este orden: Alaska, Canadá y Michigan en el lago Huron. ¿Y de la misma característica, globos así? ¿O? Son características similares, pero el último tenía forma octagonal. Era como un disco pare con más lados que flotaba y un poquito más pequeño. Los chinos no se compran todo, o sea, ellos no reconocen todo. No reconocen. Los chinos dijeron en realidad, no, parece que no era de nosotros. Y ellos acusan a Estados Unidos de hacer lo mismo. ¿Ese cuál es? ¿Ese que vemos ahí? Este es el que vemos acá. Perdón, ese fue el primero. Ese fue el primero, ya. Exactamente, ese fue el de Alaska. El de Alaska está recuperado, no hacia el de Canadá todavía. El de Canadá cayó en un lago y todavía no han podido recoger las piezas. Es lo que nos cuestan. Bueno, evidencia, eso es evidencia súper importante. Súper importante. Ahora, acá hay algo importante con respecto a lo que ustedes preguntan. ¿Por qué de repente hay tanto? Maravilloso. Sí, para ti. Maestro, mira, mejor que un láser. Esto es así como Jedi. Así. Este es como el globo desinflado. Ahí como claro. Es que uno de estos objetos, porque este no es el globo, este es el segundo. Y ese es un objeto metálico que decían que es como similar al tamaño de un auto, cilíndrico, y que tiene esta forma como de tic-tac también. Entonces uno dice, listo, un ovni, son extraterrestres. Ya, voy a contestar la pregunta de tic-tac, que es estas mentitas, esas mentitas. Esa marca de mentitas que mostramos, que le llaman el caso tic-tac del portaaviones cuando mostramos. Como un protito, exactamente. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tantos? Ya. Pasó lo siguiente, cuando derribaron el primero, reconocidamente chino, ahí del mall chino, así de frontón, así, ahí San Diego. Bueno, se fue de San Diego y llegó a Carolina del Sur. Tal cual. Por ahí después llegó directamente allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hicieron lo siguiente los norteamericanos. El radar, que capta los distintos objetos que vuelan en su cielo, abrieron el espectro. Mira, para que se entienda. ¿Qué significa abrir el espectro? Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va en el auto o en la carretera, pone Waze. Por ejemplo, si es que uno va muy apurado para saber dónde están los carabineros y hacerle el quite, o ver dónde hay accidente y todo. Pero no te muestra todo. Te muestra aquellos que están usando la aplicación de Waze. Exacto, ya. Eso es el radar de Estados Unidos. Muestran todos aquellos vuelos que están bajo radar. Oficialmente ellos se presentan y dicen, acá estoy. Ya. Entonces, cuando agarran este objeto que claramente no quería avisar, quería pasar inadvertido, ellos abren el espectro al radar y dicen, muéstrame todo. Entonces, pero que no sean pájaros ni algo que confundir. Y aparecen estos objetos y por eso del 4 de febrero terminan derribando el 10, el 11 y el 12 y son los que van hasta ahora. Pero los gringos lo tienen que haber sabido. ¿Cómo ni hacían enterar la semana pasada que China los espía con globos? Maestro, su inteligencia lo caracteriza y claramente que sabían. Ellos dejan pasar cosas. Y aquí viene la pregunta del millón. Porque ellos también deben tener globos sobre China. China no acusó de eso. Hace pocos días, China dice que derribó un objeto similar como el que ellos mandaron
de parte de Estados Unidos, y Estados Unidos que dice, no tengo la menor idea, a mí que me registre. Oye, ahora, lo curioso es que aparece esta periodista que le pregunta de manera muy acertada al general, y que el general entregue, deje un espacio vacío. Eso es muy llamativo. No descartamos nada, ya, es que ustedes son demasiado agudos, son bacanes. Sí. Ya, porque no se les va ni una. Porque de verdad que están haciendo las preguntas correctas. Porque esto no es casual. Cuando Estados Unidos, que tiene un informe exhaustivo de lo que derribaron y lograron recuperar, en los casos que así fue, ellos lo miraron y dijeron, ok, es tal cosa. Entonces, cuando le preguntan los periodistas, le dicen, oye, ¿pero son marcianos o no? Y él dice, no descartamos nada, deja la puerta abierta. Esto tiene dos explicaciones fundamentales. Primero, cuando Estados Unidos reconoce hace algunos años el fenómeno OVNI, comenzó una inyección de plata tremenda para la investigación de esto. Hubo derivación de platas estatales para hacerse cargo de esto. Y ahí la NASA también agarró su colita. ¿Qué significa? Que el fenómeno es tan importante porque lo que termina sucediendo es de que empiezan a haber corfos. Entonces todos empiezan a decir, oye, yo tengo un proyecto. Yo he visto un ovni, yo he visto algo, yo no tengo una manera, sé cómo estudiarlo, claro. Propongo un forma de tengo una pregunta. Entonces esto lo ponen porque es plata. Entiendo. Pero hay una razón más que ya te diré. Entiendo. O sea que efectivamente quieren cuidar esos recursos y quieren además concentrarlo en aquellas alternativas que evalúan como eficientes y no ciertas teorías. Claro. Pero, ¿cuánto sabe Estados Unidos y que no nos dice? Ok, eso te lo tengo que responder. Porque hay eventos en la historia donde uno dice, llegaron a la Luna. Otro dice que no llegaron nunca. Claro, no, sí, claro. El Área 51, Roswell. Y como que nunca se aclara, fíjate. Hasta hoy está el asesinato de Kennedy lo han metido en el tema alienígena. O sea, prefieren a veces que quede como reconocido anécdota. como conspiración oficial en el tribunal. Conspiración es la palabra sobre el asesinato de Kennedy. Entonces son todos temas como que rayan y que en Estados Unidos, con lo preciso que es y con lo diligente muchas veces que es en términos informativos, nunca lo aclara. Eso es así, pero la pregunta clave, querido amigo. Mira, sucede lo siguiente. Con respecto a lo que Estados Unidos sabe o no de los ovnis, te puedo responder de dos maneras. La oficial. Reconocemos recientemente de que el fenómeno existe, pero nunca hemos hecho contacto. No sabemos su origen, no sabemos quiénes son y no sabemos qué quieren de nosotros. Eso es reconocido por el Pentágono. Eso es la voz oficial. O sea, tú vas y preguntas y esa es la respuesta. Sin embargo, está la otra. ¿Por qué hay que escuchar la otra? Porque viene de voz de quienes en algún momento, de forma confirmada, sí trabajaron en el gobierno y trabajaron en proyectos secretos. Y atención, esto para muchos puede ser incluso atemorizante. ¿Qué dicen ellos? Aquí usted o les cree o uno dice, ¿sabe qué? Están contando esto simplemente para ganar plata y escribir libros exitosos. Dicen lo siguiente. Estados Unidos, en algún momento, cuando estaba Roosevelt de presidente, se hizo un trato con ellos. Todo esto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con ellos extraterrestres. Extraterrestres, de una raza en particular. Mira, no me extraña para nada. Ahora como que a uno ya fíjate, espérate, ya no... es más terrorífico, Karen. Mira, los gringos, el día que se va a acabar el mundo, van a pescar una nave, van a subirlos a todos y se los van a... Está todo arreglado, está todo arreglado. Pero sí, está todo en el Excel escrito desde aquí para adelante. Entonces, se supone que algo que llamó mucho la atención... Mira, quiero que me muestren algo. Mira, búsqueme la siguiente. Entonces, que el presidente Roosevelt y su equipo político hicieron un trato con los extraterrestres. Esto es más sabroso. O sea, señor director, búsqueme lo siguiente. ¿Qué tipo de trato? OVNIs nazi. Esto es lo que voy a mostrar, es verdad. OVNIs nazi. Los van a ver algunas pruebas. Te lo voy a explicar por qué esto funciona de la siguiente manera. Supuestamente, estoy hablando en voz de aquellos que tienen este discurso completamente disidente. Dicen, durante la Segunda Guerra Mundial, algo que destacó, sin lugar a duda, las tropas, el armamento de Adolf Hitler, era su avanzada tecnología. Ellos inventaron los cohetes intercontinentales, que sin ser piloteados tiraban bombas por el aire. Incluso, que ahí van a mostrar, lograron hacer platillos voladores y uno se pregunta por qué. Esta es la teoría. Te va a sonar loco, o sea, pero te lo voy a decir tal cual, transparentemente, como algunos que han trabajado en el gobierno lo han afirmado.
los extraterrestres habrían ayudado o habrían hecho una especie de trato con los nazis y que los ayudaron. Estamos viendo algunos de ellos que están hechos en campana. La maldad. Exactamente. Completa, Hay ovni y hay absoluta. otros videos. Mira, siempre en YouTube, fíjese, se ven incluso algunos volando. The Globe o la campana, que es, esto es un proyecto real. Hay otros donde están los videos, donde hacen volar los ovnis y que son los prototipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que los nazis se volvieron locos y los extraterrestres vieron esto mismo. Dijeron, ¿saben qué? Con ellos no se puede, o sea, son zafados. Porque les pidieron algo a los extraterrestres a cambio de tecnología a los nazis. Entonces, cuando vieron que se les arrancó el cuento, finalmente decidieron irse a Norteamérica. Mira, la historia es muy loca. Entonces, este es el trato. Lo que estoy diciendo en estos momentos es la otra teoría, la no oficial, pero que ha sido enunciada por personas que confirmadamente en algún momento trabajaron para el gobierno norteamericano. Y es que Estados Unidos permite la visita de extraterrestres, ¿cierto? Y que permite incluso, y esto se conecta con otro tema que es el de las abducciones, que tiene que ver con el secuestro de personas, y que Estados Unidos, según estas personas, según esta teoría que muchos creen, Estados Unidos lo permite a cambio de tecnología. Entonces, personas que en algún momento trabajaron en estos proyectos dicen, no es casual que tras la caída en 1947 del famoso ovni en Roswell, ¿cierto?, en Nuevo México, de ahí en adelante comenzaron a aparecer todo tipo de inventos que eran impensados en aquella época. El láser, la visión nocturna, el velcro y otras tantas más que ni me acuerdo, pero son como 10. El teflón. El teflón para que no se te pegue la comida ni se te pegue la buena. Nada. Los huevos. Salió el momento, pero no se te peguen los huevos. Entonces, solamente puedo contestar de dos maneras. La oficial, reconocemos que el fenómeno existe, más no sabemos quiénes son, de dónde vienen y qué quieren. Y la otra, que dicen, ellos han estado acá mucho tiempo, algunos gobiernos lo saben, y hemos hecho un cruel intercambio de personas, de permitir que ellos saquen personas para hacer sus experimentos, sus proyectos y sus estudios y análisis, a cambio de que ellos nos pasen parte de su tecnología. Esto, querida amiga, rosa, por no decir que juega la pelota con la ciencia ficción, pero es lo que un gran porcentaje de la población del mundo cree también. Oye, ahora, Estados Unidos está obligado cada cierto tiempo a desclasificar. Sí, cada 50 años aproximadamente. Cada 50 años. Sí. ¿Qué información valiosa llega? Bueno, el caso Roswell también nos menciona ahí también. El caso Roswell fue uno. Pero mira, qué bueno, una vez más, qué buena su pregunta. Esto pasó como hace 5 años aproximadamente, donde el FBI y la CIA tiraron una desclasificación de fenómeno ovni. Ojo, tú cuando me decías recién, pero algo saben los gringos, ¿no? Siempre saben más de lo que dicen. Bueno, cuando estaba Hillary Clinton en su campaña presidencial, parte de sus promesas de campaña era, y si salgo electa, voy a contar todo sobre los ovnis. Yo creo que nadie se tira eso a menos que haya algo que contar. Bueno, pero recuerden que Hillary Clinton se llevó el servidor del Pentágono para su casa. ¿De veras? Sí, pues. Sí, pues. Exacto. Entonces, me refiero que sí hay un poquito más de paño que cortar, como tú decías, más allá de lo que oficialmente cuentan. Entonces, finalmente lo que hay que entender acá es de que sí estamos siendo visitados y de que hay dos formas de verlo. Una, son nuestros salvadores, son la nueva religión, Cristo los apoya. Hoy, cuando lo digo es porque muchas personas lo ven así, son los nuevos ángeles y nosotros debiéramos entregarnos a ellos y debiéramos tratar de hacer comunicación. Hay bondad en el fondo. Hay bondad. Y ayuda. Porque ayuda. Es la teoría de la evolución. Mientras más avanzado eres más bueno. No sé. O sea, si nos ocupamos como ejemplo, digamos, el país que mejor le va económicamente, es particularmente cruel con su población. Entonces, pareciera que hay un descorazonamiento con respecto a la evolución de las entidades biológicas. Necesitamos creer en algo. Oye, pero los invito a ver estas declaraciones que sin duda han marcado pauta. Jefe de seguridad norteamericana de Estados Unidos. Tenemos sus declaraciones, las vamos a compartir con usted, así que ponga atención. Mira. Confirmar que el Departamento de Defensa rastreaba un objeto a gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska en las últimas 24 horas. El objeto volaba a una altitud de 40.000 pies y causaba una posible amenaza a la seguridad de vuelos civiles.
Derivado de una abundancia de precaución y una recomendación del Pentágono, el presidente Biden ordenó al ejército que derribara el objeto, y así lo hicieron, y cayó dentro de nuestras aguas territoriales. Esas aguas actualmente están congeladas, pero dentro del espacio aéreo territorial y aguas territoriales. La aeronave de combate que nos asignó el Comando Norte derribó el objeto en la última hora. ¿Otra aeronave de algún tipo? ¿Una nave, un globo o algo fue derribado hoy? ¿De quién es? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿El presidente estaba directamente involucrado ordenando esto? ¿Y se recuperaron los restos? Voy a intentar responder, recuérdame si olvido algo. Sí, el presidente estaba completamente involucrado en esta decisión. Él dio la orden tras la recomendación de líderes del Pentágono. Él quería que se derribara. Y eso hicieron. Se valieron de aviones de combate provistos por el Comando Norte. Confirmar que... Mira, yo voy a agregar algo más. No, sí, espera. Yo voy a agregar algo más. Y todavía no hemos llegado a la quinta de la torta. Esta es una conferencia de prensa. Es como que Oficial. acá estuvieran oficial. Como Camila Vallejo Sí, respondiendo claro, de los ovnis. el vocero. Bueno, Casi cadena nacional. Sí, bueno, de hecho, ayer las cadenas norteamericanas, todos estos días han estado con transmisiones prácticamente ininterrumpidas del caso OVNI. Pero yo te voy a poner un ejemplo, que a veces las series norteamericanas dicen algo. Yo, como conté ayer en este programa, soy fiel seguidor de los Expedientes Secretos X. En mi época de escolar lo grabábamos en VHS. Las 10 temporadas, fueron 10 temporadas y 2 películas, porque las vi todas. Se mordía de repente la cinta. Claro, David Duchovny, Gillian Anderson. Te voy a dar envidia entonces. Yo la primera película la vi con ellos dos. No. Claro, porque, bueno, yo por año, bueno, todavía lo hago. Por ejemplo, la próxima semana tengo entrevista con los directores del Mandaloriano, donde está Pedro Pascal, porque sigo haciendo como crítico de cine aquello. Y la primera película hacen estos que se llama Press Junket, que te llevan al lugar de exhibición la primera vez que se muestra. Y después entrevista a los actores y directores. Y aquí fue sorpresivo porque hicieron un gesto muy simpático. Exacto. Tú te sentabas y hay, en un cine que es grandote, hay 20 personas más o menos, están todos distribuidas. Y de repente tú estás viendo la película y se sienta alguien atrás y te dice así como, oye, está interesante esto, jamás lo hubiera imaginado. Yo no dice así como, sí. Y de repente te escucha la otra vez así como, yo no hubiera creído. Y están los dos. Y se iban sentando al lado tuyo los dos. Son gestos que se hacen. En Los Expedientes Secretos X parte como una serie que hablaba de cosas sobrenaturales en capítulos unitarios, ¿verdad? Exacto. Como que pasaba algo y era un archivo X. Quiere decir que no tiene explicación, ¿no es cierto? Y eran casos unitarios. Pero a medida que avanzaba la serie y que la serie iba tomando popularidad en los Estados Unidos, comienzan a escribir una historia que traspasa los capítulos. Absolutamente. ¿No es cierto? Que va más allá del caso unitario y que tiene repercusiones en las dos películas. Exacto. Y el caso que cuenta la serie es que básicamente el gobierno de los Estados Unidos es el verdadero enemigo de la humanidad. De sí mismo. Que maneja mucha información, que asesinato de Kennedy, chipean a la gente. Exacto. Y que tienen estos acuerdos con los extraterrestres y que los extraterrestres prácticamente están entre nosotros. Bueno, José, pero finalmente es que tienen información que es muy valiosa, que no la quieren compartir y que de eso depende también, bueno, finalmente la humanidad. Entonces mi pregunta es como Forrest Gump satánico, están en todas partes pero mal. Hay aquí, o sea, ¿cuánto sabe el gobierno norteamericano y cuánto comparte o no con la opinión pública mundial? Por eso mi heroína es la Sabrina Kennard, que ahí en la conferencia de prensa dice, en vivo desde la Casa Blanca. Imagínate, hay un breaking news, ahí hay un último minuto, como lo que hacemos aquí también nosotros en Mucho Gusto, y ella hace la pregunta clave, la Sabrina norteamericana. Absolutamente. Y le pregunta ahí al señor. Y fíjate que en una primera pasada, ellos, como bien está en este titular acá en nuestra pantallota, descartan que sea extraterrestre, dice, no descartamos nada, contestó el Pentágono. Y acá hay que entender lo siguiente. Mira, lo que voy a decir es súper importante, porque en las últimas declaraciones pareciera que esto está resuelto en términos de si son extraterrestres o no, y la respuesta, yo te diría oficial, es no. Y por dos razones. La primera, yo podría decir que no hay, a propósito de lo antes explicado, no hay tecnología actual en el mundo que sea capaz de luchar de igual a igual con una similitud de contienda con una nave de este nivel de tecnología. Nos superan. Afortunadamente nunca han contestado de vuelta.
Pero le han disparado, le han tirado piedras, ha pasado de todo. Pero que a lo mejor no vienen en esa parada de ataque. Y no les interesa, probablemente así como, es como que, no sé, son unos pigmeos que te están tirando piedritas. O no pueden porque se anularía... Es que sí, también. Es que puede ser que no se les permite intervenir de atacar y eliminar un tipo de existencia. No puedo descartar nada, como dice este titular. Pero atención, acá hay algo más grave. Esto no se ha dicho. Hay algo que no se ha dicho en todo este tema en el mundo entero. En los primeros días de enero... Yo me voy a sentar porque estoy demasiado nervioso. No, sí. Maestro, oiga, y este equipo, ¿le puedo pedir un vasito de agua, por favor? Sí, por favor. Con 2 hielos y de color... ¿sabes? Y de color ¿qué pasa? Un tecito helado, un tecito frío. Perdón, empezamos a hablar de este tema y yo no sé qué pasa, que el estudio está más helado. Sí, aquí hay una cosa rara. Hay una cosa rara. Se forma este efecto campana, que es cuando estamos hablando algo... ¿Sabes qué pasa, Juan Andrés? Que yo creo moviliza. que necesitamos como una esperanza. Entonces, cuando uno habla de estos fenómenos, dice que gana de encontrar una solución a los problemas de la humanidad, de encontrar un horizonte en términos de salud, de todo. Por eso uno empieza a pensar también en todas estas historias que se tejen de estos seres que vendrían a ayudarnos, a entregar a lo mejor herramientas, a entregar salud, esta isla Friendship. Hay tantas cosas. Y existe esa teoría. También dicen... Mira, se habla de que hay múltiples razas y eso en vista de los testigos que dicen me secuestraron, un día me topé con ellos y la descripción que hacen son muy distintos unos de otros. Entonces podríamos entender de que no es que existimos nosotros y un tipo marciano. No, deben haber varios también y que ellos entre sí, por supuesto, se conocen. Y hay algunos que dicen que los hay buenos y los hay malos. O digamos que desde nuestra perspectiva los hay algunos que comulgan con nuestro sentido ético, moral, con el sentido del amor y el dolor, y hay otros que ellos simplemente no les interesa. Pero a lo mejor no tienen, no tienen ese código. Claro, absolutamente. O sea, siempre se ha dicho, nosotros queriendo ayudar, imagínate como una gaviota ve nosotros queriendo ayudarla, agarrándola, poniéndole un chip para que no se pierda. Debe ser traumático para el pobre ave, pero para nosotros es prestarle toda la ayuda. Mira, hay dos momentos en la historia norteamericana, o sea, hay dos fenómenos, por decirlo de alguna manera, que tampoco nunca han sido aclarados del todo, y que los norteamericanos probablemente en 50 o 100 años más... Mira, yo creo que estos gringos, como son los gringos... Dígalo nomás, con todo. Yo te apuesto que estos gringos ya tienen el otro planeta donde se van a ir a vivir y... Pero qué duda, o sea, perdón, José, ya de hecho se puede... Cuando uno dice queremos ir a colonizar otro planeta, ya replicar la forma de vida que tenemos en la Tierra se puede hacer en una nave. Yo te apuesto que ya se puede hacer eso. Pero, o sea, replicar... por dos cosas. Podría ya se puede. El Área 51... es muy extraño, y muy misterioso, explícaselo a la gente para quienes no lo saben. Y el caso Roswell. Es el caso Roswell, yo miro el video del alien una y otra vez y nadie ha podido terminar. Tú corrígeme, tú sabes mucho más que yo, si esa secuencia es real o no. O sea, si operaron a un alien o no lo operaron. Es tan real, es impresionante. Es parte de la historia, pero debo decir confirmadamente que el video en sí es falso. Es falso. Eso quedó completamente aclarado, más no la cantidad de historias de quienes dicen haber trabajado ahí con boleta de factura, así como el pago del mes, que te dicen yo estuve ahí. ¿Y para es que finalmente los gringos como que prefieren que esto quede como una anécdota y dicen, el video falso, se arma un video y todo, con tal de tapar lo que realmente pasó. Exacto. Porque ellos, o sea, prefieren la autopsia... ¿Con qué objeto ellos maquillaron? ¿Por qué los norteamericanos ponen esta puesta en escena de haber encontrado un alien, porque eso podemos mostrar parte del video, es muy interesante, y lo operan y hacen la autopsia para mostrar poder? No, buen punto. ¿Sabes qué? De sus mismos archivos, incluso la Academia me preguntaba con respecto a lo que tiene que ver con cada cierto año desclasifican algo. Cuando se desclasificó sobre el tema OVNI, hicieron algo que fue muy improcedente, estábamos todos así. Están obligados por constitucionalmente a hacerlo. Sí, y apareció todo un archivo de este volado, de la CIA y el FBI, y venía rayadísimo. Todo en negro. Pero lo que alcanzaba a deslizarse es que efectivamente ellos sí habían tenido algún tipo de interacción con estos visitantes y ahí también se alcanzaba a deslizar. ¿En qué época más o menos? Estamos hablando de a mediados del 40 en adelante. Mira tú, Ya, entonces imagínate, termina... Por eso te digo, si lo ya tienen todo listo, ya tienen la embajada. Pero mira, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué el ser humano tira una bomba atómica, no una, dos, y empiezan a aparecer los ovnis?
¿Qué relación hay? Se asustaron, dijeron, oye, los monos descubrieron la energía tiran atómica. la bomba atómica. Vamos a ver qué tiran la bomba atómica el 45 y luego vienen estas apariciones. Y no para más. Avistamientos. Claro. De hecho, ahí viene el término platillo volador. En el año 47, un señor, un piloto particular, se llama Kenneth Arnold, mira por su ventana y ve, y lo que él describe, ¿usted ha visto cuando uno en un lago hace patito y tiene una piedra lisa y hace en el rayo? Entonces, él lo describe así. Y como nosotros diríamos, tirar una piedra en patito en el río, ellos le llaman flying saucer, le llaman como un platillo volador. ¿Pero por qué? Porque se movían así. ¿Por qué la bomba atómica está asociada a la aparición de ovnis? Hay que hacerse esa pregunta. La respuesta no la tengo, pero sí no puede ser casual. Con el fin de la humanidad, pues, José, hay algo relacionado con el fin de la humanidad, con la muerte. Es verdad, es casi como la película 2001, que le aparece un monolito a unos primates, después aparece la Luna y después Júpiter. Para que no nos dispersemos. Entonces tú dices... Es que hay mucho que hablar de eso. Se desclasifican documentos apasionante. donde los norteamericanos reconocen, o se puede, no es que reconozcan, pero se puede interpretar que Washington tuvo contactos con extraterrestres durante la década del 40 y el 50. Y dice algo más. Ya, ¿qué más dice? Dice que para poder evadir las preguntas sobre este tema es mostrar más de la cuenta para que esto se convierta en una fake news. No con esas palabras, en ese tiempo no existía el término, pero es como si se va a callarlo, antes que me pillan, yo sobremuestro y la gente dice, mentira. Y pongo un muñeco y digo efectivamente eso es falso. ¡Qué buena teoría! Está en ese informe. Entonces dicen, la gente está viendo, no podemos evitar que la gente los vea porque no es un fenómeno que nosotros dominemos. Entonces, mostremos que cayó un platillo y lo mostramos y así más. Y ahí falso, aparece digamos. Roswell. Y ahí aparece Roswell, pero Roswell tiene dos explicaciones. Roswell podría estar ocultando un ejercicio militar cruel, funable hasta el infinito, que es algo copiado de los nazis, y es que a través de especies de globos meteorológicos van pilotados por niños. Es como los choferes del metro, que no hacen mucho, pero si hay una emergencia, se necesita un humano presente. Entonces, hay una teoría... O sea, no hace mucho que es automático el sistema. Hay una teoría de que el caso Roswell... Entonces, hay una vertiente que dice que el caso Roswell, que es... A ver... Tiene algo, claro. Que la gente no sabe... Es icónico. Cae un platillo volador... En un rancho en Nuevo México. En Nuevo México. 1947. Exacto. Lo mismo cuando la gente bautiza el término de platillos voladores. Si todo se da en ese año. Y de ahí aparece una cinta donde se supone que habían rescatado a un extraterrestre y le hicieron una autopsia. Y esa cinta fue popular. Se viraliza en ese minuto. Ahora, espérate, eso no queda ahí. A uno le hicieron una autopsia, pero está el otro que quedó vivo. Y al que está vivo hacen un trato. Y ese es el trato que yo explicaba recién, que es muy cruel. ¿Eran dos? Claro, eran más de dos, de hecho. Habían dos muertos y uno vivo. Todos pequeñitos, ¿cómo lo describen los grises? Ojos grandes. Entonces, pues, está la teoría pseudo-oficial, porque nadie puede reconocer esto, porque sería terrible. Habría que mandar a juicio, digamos, a la milicia norteamericana por estos experimentos de que sería un niño, que lo ocupaban para tácticas militares. Era una operación militar que incluía niños. Exacto, y por eso es pequeñito y tiene forma de niño. Pero está la otra descripción, que dice que tiene 4 dedos, que tienen como garritas, ojos grandes, que tienen como una membrana, súper cabezones, sin nariz, sin oreja. ¿Y el Área 51? El Área 51 es... verdad, existe. ¿Qué es? No estuvo en el mapa. ¿Qué es? Es una fortificación en pleno desierto que está hecho para hacer pruebas militares. Sí, señor. Arizona, ¿no? Exacto. Y es para hacer pruebas militares, particularmente de aviación. De hecho, hay aviones que se hicieron a mediados de los 40, a principios de los 50, para que no los detectara el radar. Mira tu plantita para allá, que después no quiero que digan que... Tú lo miras y tú dices, pero eso es del año pasado, estás loco. Es de hace 50 años. Y los prueban en esta zona. Cuando tú llegas a este desierto, tú ves un cartel que dice prohibido el paso, zona militar. Ahora han existido investigadores con muchos recursos personales, millonarios, digámoslo, que les interesa el tema y han agarrado un avión particular que se compraron y han pasado por encima. Y los videos son con 2 aviones a los lados diciéndole, bajen ahora o los vamos a bombardear y los vamos a echar abajo. Y están los videos de esas grabaciones y sí, en algunos casos, en 2 de esos videos, se ven sobre una especie de como plataformas que terminan en puntita, como unas pequeñas pirámides, pero como de este porte, digamos, así como menos de 2 metros, hay como objetos con forma de plato sostenidos sobre ellos. Existe un científico
Bob Lazar se llama, que es experto en sistemas de propulsión. Él dice hasta el día de hoy que el último gran documental que se hizo de él, que era para ponerlo en juicio, lo que él dice, ¿es verdad o no? Con las pruebas de liquidaciones de sueldo, a ese nivel, él dice que él trabajó en el Área 51 como un retroingeniero. ¿Qué significa eso? Que a él le pasan un ovni, le dicen, señor Bob Lazar, nosotros botamos un ovni, o se cayó solo. Necesitamos que usted nos explique cómo funciona para nosotros hacer más. O sea, que lea la tecnología. Que le haga tecnología. Eso es lo que se llama retroingeniería o hacer ingeniería de reversa. Lo que pasa es que él llegó hasta ciertos puntos, pues dice, los elementos que ellos tienen, que él habla de elementos 151, ya, esto es interesante porque en la tabla periódica de elementos, ¿se acuerdan cuando le decían en el colegio? Claro. El atroz de química, el primero es nitrógeno, que es la cantidad de átomos alrededor que se juntan. Entonces llegaba hasta cierto número la tabla periódica de elementos, los elementos transuránicos, no había más. Y él decía, no, este elemento, por el peso atómico que tiene, debiera estar en el lugar 151. Y todo, eso no existe, no puede ser. Bueno, hoy van como en el 156, no sé cuánto, pero sí lo descubrió finalmente. Y ese era el combustible con que los ovnis funcionaban. ¿Y cómo lo mostraba? Él decía que es como una pequeña tableta de forma triangular, no más grande que un nacho. Tiene la forma de un nacho, por así decirlo. Bueno, eso es para comer. Eso le daba energía prácticamente infinito a una de estas naves. Entonces, a él, ¿qué es lo que pasa? Se mandó el Condoro del siglo. Como era pololo, para él todos los días era esta fecha, el Día del Amor. Claro. Se fue a conocer unas chicas, estaba con un amigo, se fueron de copete. Y él, como sabía los horarios de prueba de estas naves, las invitó para pegarse a la quebrada. Sí, vamos a mirar la llevó al mirador. La llevó al mirador. Y ese video tenía algo de chileno, él, ¿ah? Tenía algo chileno. Algo chileno. La llevó donde antes era la Casa Milá, las brujas. Sí. Y grabó y ese video está. Y es sorprendente, porque tú ves luces haciendo como dos luciérnagas jugando, porque él tenía el horario, él sabía. Los agarran, los echan, lo eliminaron de su registro universitario, un montón de cosas. Porque uno puede decir, bueno, hablamos de la década del 40, la década del 50, pero muchos creen, muchos dicen, hay documentales respecto a una participación extraterrestre en la construcción de las pirámides de Egipto, por ejemplo. Sí. Dicen que no hay explicación, no hay explicación arquitectónica ni desde un punto de vista de ingeniería para haber levantado las pirámides con esa precisión o toda la construcción indígena latinoamericana, o sea, maya, inca, o sea, muchos creen que hay tecnología. Porque se repiten las pirámides en todo. Además, en China, hasta México, es como un elemento por África, por Egipto. Sí, pues. O sea, ¿qué hay en la mente del ser humano? Ya, es que esto es interesante porque esto casi da para un tema completo nuevo. Pero ya se lo voy a explicar. Perdón, astronautas y hombres de las estrellas. Hay una relación ahí. Sí, esto es como la teoría de los antiguos astronautas o alienígenas ancestrales. Este famoso programa donde he participado en varias ocasiones ya dando testimonio aquí de History Channel. Bueno, ese tema se deriva hacia otra cosa que es más interesante. La pirámide, siempre hay. Pirámide, siempre. De hecho, fíjate que Francisco Aravena, que tiene un premio de periodismo con quien trabajé varios años en el Mercurio, él logró hacer un ensayo que fue premiado por la Universidad Jesuita, Santo Tomás creo que era, en donde él descubrió que los araucanos no alcanzaron, porque llegaron los españoles antes, estaban desarrollando pirámides. No te puedo O sea, creer. Estaban haciendo esa investigación. Ese es su trabajo, ganador de un premio siguiendo la reporte línea, periodístico. Maya, inca, claro, egipcia. Vio que los araucanos estaban haciendo lo mismo que hicieron los incas, que hicieron los aztecas, que hicieron los egipcios, que hicieron los chinos. Hay más pirámides en China que en el propio Egipto. Entonces, se nos cuenta que hay una especie de ordenanza, hay una especie de guía donde la forma de la pirámide, ya sea como sarcófago, ya sea como dicen otros, como una especie de catapulta espiritual. Tú te mueres, yo te pongo ahí y digamos tu espíritu con mayor velocidad puede seguir lo que los chamanes llaman el camino de las estrellas, para que no te pierdas en tu viaje
hacia el otro lado, ¿ok? Claro, los egipcios eran más crueles, porque se moría el faraón y mataban al gato, a la señora, digamos, los obligaban a morirse con él. Sí, po. Entonces, es un poquito más exagerado. La plata, Pero fíjate que los araucanos estaban siguiendo lo mismo. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Existe esta forma genéticamente incrustada en nosotros que para ritos ceremoniales, piramidal, que para ritos ceremoniales, espirituales, lo que sea, todo ser humano en algún momento se siente invitado a construir esto? Lo tenemos entonces es maravilloso. Sí. Bueno, la gente que ha estado en Egipto, yo no he estado en el Cairo, pero la gente que ha estado... Le hace sentido todo. Que hay una energía muy sin lugar a duda en torno a las pirámides. En Teotihuacán, no sé si han estado en la pirámide del Sol, donde te dicen ponte acá para que se curen todas tus enfermedades y la gente se pone ahí, mi señor me dice, ¿dónde está el punto? Y todo, bueno, ya, ok. Es verdad, hay una atracción, pero también se han hecho grandes sacrificios porque los dioses también pedían sangre humana. Esto se dice poco, pero fíjate que el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, pedía mucha sangre, sacrificios de corderos, sacrificio humano, y él en muchos pasajes dice, déjenme la sangre para mí, y ciertos órganos. Era como que comía. Entonces uno se pregunta, ¿con qué estamos hablando? Estamos hablando con una criatura inteligente. Mira, más interesante, este reportaje me lo pidieron alienígenas ancestrales. Dios, mira, me voy a ir al antiguo Egipto. Me voy a ir donde Moisés, ¿cierto? Que se abre el mar. Que se abre el mar rojo. Se abre el mar. Que rescató porque Dios le dijo, porque Moisés, bueno, pocos lo saben, era tartamudo, entonces le dijo, anda con Aarón ahí, con tu hermano. Entonces, y yo voy a hacer milagros a través tuyo. Entonces están las 7 plagas de Egipto, mató a los primogénitos del faraón y el faraón dice, ya chato, no te creo, tu Dios es más poderoso que los míos, así que llévate a todos los esclavos. Y van, y ahí cuando la señora le dice, ay, ¿cómo dejaste la mano de oro barata? Bueno, él dice, ya, los voy a ir a matar entonces. Y ahí es cuando se abre el mar rojo, pasan todos los hebreos. Claro. Y cuando van pasando con carruaje, se cierra y por lo pesado de los metales de los caballos y de las armaduras, los ahoga y se matan a todos. Ok, atención con lo siguiente. Entre las miles de cosas que podría contarle de pasajes que son insólitos de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento, en algún momento Dios escribe los 10 mandamientos, ¿cierto? Que son estos códigos morales para su nuevo pueblo, que es el elegido, y le dice, tienen que hacer un artefacto más. El Arca de la Alianza, que es la que está en Indiana Jones, en Los Cazadores del Arca Perdida, que es... Entonces, si tú lees la Biblia, cualquier Biblia, y digo cualquier Biblia porque existen muchas versiones. La gente cree que cuando lee una Biblia son todas iguales. Incluso hasta los 10 mandamientos están cambiados en varios de ellas. Pero eso es también harina otro Bueno, costal. yo tengo mi propia Biblia, debo decir. Con mis propios mandamientos, todas esas cosas. Le dice, construye un aparato que es el Arca de la Alianza. Y si tú agarras una Biblia cualquiera, salen las instrucciones, salen las medidas de qué materiales, qué forma tiene el arca, digamos. El arca de la medida. Entonces son 2 querubines, que es una madera de cierto tipo, forrada en oro y todo lo demás. Entonces dice, ya, la construiste, ahí está. Ya, llévenla para todas partes, con eso va a ser un arma, los voy a proteger. Entonces dice, cuando la toquen, tienen que estar, obviamente, con sandalia y algunos otros con pies descalzos. Y cuando quiera hablar, voy a hablar a través de esto. Entonces la gente en la mayoría dijo, hagámosla. Ya que aquí está el manual, digamos. Aquí está así de Home Center, dice acá, dice así como 3 tornillos, 4 clavos. Venía con el manual. Y le hicieron. ¿Y saben lo que descubrieron? Que al juntar oro con esa madera y generar la caja de resonancia por el tamaño, funciona como radio. Yo puedo emitir ahí. ¿Y por qué no la puedo tocar? Porque Dios decía, el que me toca sin mi permiso se muere. Genera tal nivel de estática que te pega una carga eléctrica que te funde, pero te mata. ¿Cómo tenían esa información? No la tenían, pero aquí yo creo que la pregunta es otra. ¿Por qué Dios, que puede hacer cualquier cosa, puede convertir una piedra en un dragón o lo que se te ocurra, recurre a tecnología? Recurre a conocimiento científico. ¿Serán? Entonces, aquí me pregunta, ¿es Dios? ¿Intenciones o serán seres que utiliza ciencia? Claro. Y no es Dios que puede hacer milagros, que es hacer de cualquier cosa otra,
o pueden ser civilizaciones que quieren guiar a la Tierra de cierta manera. Andrés, algo pasa que nosotros reconocemos eso, que tenemos como tan metido adentro esto de haber visto o sea, tocamos esa belleza en algún momento y ahí es donde se une también con las creencias, con la vida espiritual, con creer en Dios. O sea, nosotros participamos de esa belleza o de esa perfección. Lo que pasa es que yo creo maravilloso que lo que hagas. participamos de esa belleza y le dimos un relato humano, que yo creo que las religiones son un poco eso. Nos hace sentido lo que dices tú, cuando uno ve esto, dice, claro, hay algo. Tomamos y le dimos un relato, un relato simbólico, básicamente, ¿no? Absolutamente. Ahora, hay un tema que, insisto, es muy largo y da para otra cosa, que pasa lo siguiente. Ya, saquemos del mapa a los extraterrestres por un momento y digamos de dónde sacaron los humanos la información, como por ejemplo para matemáticamente hacer una pirámide con tal precisión de cálculo y de ingeniería. Así como y que duren hasta el día de hoy. Gente que andaba tapelada, o sea, no es por desmerecer, digamos, pero las piedras no están pegadas con prácticamente ningún material. Han resistido todo, están hasta el día de hoy. Absolutamente. Hay otras esculturas como en Tiahuanaco, en donde las piedras no tienen nada de separación y están pulidas. Y no es solo eso, pesan toneladas. Y es como que yo te dijera, los pusieron arriba del Costanera Center y dicen, ¿y cómo las subieron? O sea, ni aunque hubieran, no caben cantidad de personas y manos, se estorbarían entre sí tratando de cargar algo. Es algo que no se sabe y que es parte de todo este misterio, que es muy bonito un poco lo que dice Karen, que hay veces hay cosas que parece que no necesitan o no quieren ser explicadas, porque cada cierto tiempo la vida nos explica, no todo tiene una explicación y ese misterio es lo que moviliza otras formas de energía, otras formas de vivir, con no saberlo todo. Pero espera, mira, saquemos lo extraterrestre en un momento. Y aquí cito a otro investigador muy conocido que se llama Graham Hancock, que hizo una serie de documentales, pero sus libros son estupendos, donde dice, ¿qué tal si las pirámides, todo tipo de escultura, fueron hechas por civilizaciones que no están en nuestro conocimiento, pero humanos de todas maneras? Bueno, sí, pues. Y ahí donde aparece Hermes Trismegisto, que se supone que es el súper sabio que nadie sabe dónde salió, que ayudó a los egipcios. El que escribió, probablemente usted lo conoce, la famosa frase, como es arriba, es abajo. Así como bueno, son los átomos, una gran frase, son los planetas. Sí, para el Día del Amor, sobre todo, claro, usted la puede aplicar. Sí. Oye, Juan Andrés, se nos pasa volando. Mira, qué interesante, qué entretenido lo que vamos a hablar de una mañana. Genial, tienes que volver de nuevo, maestro, feliz, yo profe. feliz. Sí, ya, no hay ningún problema. Parte de bien, nuestro programa, por supuesto. Y yo creo que hay tanto tema, pero muchísimo. Pero tienes que volver. Yo encantado. Sí, los mejores deseos. Vale, sí. muchísimas gracias. Oye, aquí uno empieza a